preguntas, muy buenas las preguntas, que tocan problemas esenciales, sin ningún lugar a dudas. Si las tengo que de alguna forma unificar, es colaboración, colonización. A ver en qué quedamos. Derecho a autodeterminación para nosotros solos. ¿Por qué no entramos en un marco de tratado de paz internacional, bajo un marco, estatutos, de alguna forma u otra de las Naciones Unidas, y jugamos, tanto Estados Unidos como Israel, un proceso fuera del marco supuestamente internacional? En definitiva, son críticas muy potentes y fundamentalmente están llevadas hacia un punto central, que es el punto de los territorios ocupados, que para mucha gente en Israel son territorios liberados, y la cuestión de la colonización. En una palabra, Israel, a los ojos de mucha gente en el mundo, es un país colonizador, que remarca, o se puede ajustar, digamos, de una forma u otra, a los países colonizadores de Europa en su momento. El colonialismo dejó de ser hace mucho tiempo, Israel aparentemente, ante los ojos de mucha gente, sigue colonizando. Muy bien. No voy a entrar en el campo de derecho mío, derecho tuyo, porque es un campo sin salida. Para muchísimos en Israel, el derecho territorial es un derecho que está adjudicado en todo el territorio, incluido los territorios de la Cisjordania, no de Gaza, pero Cisjordania sí. Y para muchos en Israel eso es inverosímil y no necesario. Cuando se mencionó acá Ben Gurión, el punto que se mencionó, también voy a empezar desde ese detalle, es también muy importante. Si se le preguntaba a Ben Gurión cuáles tenían que ser las fronteras de Israel, probablemente no sabría cuál responder, lo máximo que se pueda. Lo máximo que se pueda quiere decir lo máximo que se pueda. Y si no se puede, no se puede. Ahora, ¿cuándo decidió justamente tener respuesta a la que preguntó? ¿Dónde está lo que no se puede? Y bueno, lo que no se puede en su momento, Ben Gurión lo determinó muy claramente en la marcha de lo que para nosotros fue la guerra de la independencia y para los palestinos la Nakba. Es decir, lo que se puede es, determinaron las Naciones Unidas la partición, Israel dijo, lo que se puede, lo que me den lo acepto. Pero ahí hay que olvidarse que hubo una negación por parte de los palestinos. Eso es tácito. ¿Por qué los palestinos no querían? Y repito, miren que no quiero ponerme en una posición, digamos, de bondadoso. Capaz que si yo hubiese sido palestino en ese momento también me hubiese puesto en una posición de rechazo. Es decir, ¿por qué hay que darle a esta gente un Estado donde yo considero cada pedazo o cada parcelita totalmente mía? Pero en esos momentos, lo que las Naciones Unidas había hecho era una división en donde era un mínimo Estado de Israel y un mínimo Estado palestino, que vivan en paz uno con el otro. Señores, no es así nomás. La Nakba palestina en ese momento fue producto del rechazo palestino de la guerra que se inició contra Israel. Repito, si yo me tengo que investir como palestino en ese momento y me pongo dentro de la situación, capaz que no hubiese pensado racionalmente, hubiese entrado, o mi raciocinio hubiese sido luchar hasta las últimas consecuencias, pero en una lucha uno gana o pierde. Un historiador muy famoso que es el historiador Benny Morris, que dio pie a toda una serie de críticas al Estado de Israel y a la política que se hizo en esos momentos, porque es la Nakba, porque es el desastre para los palestinos, porque ahí vino el principio del problema de los refugiados.
Es decir, Israel no solamente ganó, sino que comenzó lo que se llamaba en términos actuales ethnic cleansing, o sea, una limpieza étnica, si lo quieren llamar así, o una limpieza de lugares en los cuales en ese momento se consideraba de que la parte adversaria perdió, me quiso exterminar, no me exterminó, perdió, bueno, entonces pasamos para el otro lado y se fundó el Estado de Israel dentro de esas líneas del 48. El proceso fue de que después se conquistó más territorio. Y ahí fue la famosa frase de Ben-Gurión diciendo, no solamente de Ben-Gurión y otro profesor de esos momentos, un profesor israelí, interesante también, un judío ortodoxo, pero muy ortodoxo, que se llamaba Yeshayahu Leibovich, que había dicho también, luego de la conquista de los territorios y luego de la euforia de esos momentos, nuevamente también la conquista de los territorios promueve de una situación en donde Israel estaba al borde del precipicio y ganó una guerra prácticamente con las manos atadas. Y ahí se conquistaron territorios. Para muchos en Israel esa conquista de territorios era como el epicentro de la liberación. Por suerte, ahora sí tenemos territorios con profundidad estratégica y se encontraron con un problema que no lo tenían en el Sinaí, no lo tenían en el Golán, pero sí lo tenían en Judea y Samaria o en la territorio circundaria, que ahí había gente. Uy Dios, ¿y ahora qué hacemos? Y en esos diálogos de qué hacemos, hubieron varias tendencias. Una tendencia que decía, bueno, vamos a ver, en el momento que haya paz con el lado contrario, devolvemos la gran mayoría de los territorios y se acabó todo el asunto. Y de paso funcionó con respecto a Egipto y con respecto a Jordania. Pero con los palestinos no funcionó. Y llegamos al momento que sí podía funcionar, que es el momento que entramos nosotros en la discusión. Mirá, no se necesitaba ni tratado de Roma, ni tratado de lo que sea. Nosotros ofrecimos absolutamente casi todos los territorios a un Estado palestino. Estábamos dispuestos totalmente a un Estado palestino. Totalmente. Y si hubiese terminado la ocupación, si hubiese terminado todo, producto de que éramos serios, fue asesinado el primer ministro Rabin, que era un hombre del laborismo, pero también era muy de derecha. Era un hombre de derecha en el sentido de derecha de seguridad. Fue asesinado porque, de alguna forma u otra, se entendía de que era serio la propuesta de que se podía crear un Estado palestino y se terminaba todo eso que se acaba de mencionar. Pero no se dio. No le voy a decir que nosotros estamos todos libres de culpa, somos unos ángeles, no, para nada. Pero la parte palestina también tiene mucho que ver con que no se haya logrado un tratado de paz en donde podrían en estos momentos tener un Estado palestino sin problema ninguno. Entonces, como no se dio esa situación, y en ese momento sí habían colonizaciones, ahora hay mucho más, pero en ese momento habían colonizaciones, pero estaba imbuido el concepto de que si había dos estados para dos pueblos, el problema de las colonizaciones es un problema menor, porque definitivamente, bueno, supónganse de que, bueno, se redibujaba un poco el mapa, la gran mayoría de las colonizaciones, de las colonias que quedaban muy cerca de la frontera, pasarían a ser el 3% que quedaría en manos de Israel. Nosotros estábamos ofreciendo también un 3% del territorio de Israel a favor de los palestinos. Quizás no era el the best deal, pero era un buen deal, era un buen arreglo. Era un buen arreglo. Jerusalén quedaba dividida, que para Israel era prácticamente un gueto individual. Lo que te quiero decir con esto, que sin desmerecer absolutamente lo que decís, es bastante verdad. Nosotros hicimos las propuestas para terminar eso, para que no se dé. Ahora, como no se da, entonces queda lo otro. Y lo que queda lo otro es, bueno, si ya no se da, y si, como en algún momento se le expresó a los palestinos, diciendo, señores, ustedes tuvieron enfrente al Dream Team. ¿Qué quiere decir Dream Team? Un gobierno más concesionista que el que tuvieron no pueden tener. Perdón, tuvieron uno más concesionista todavía, que fue el gobierno de Olmert.
que venía de la derecha, pues fueron más concesionistas que nosotros. Y tampoco. O sea que los palestinos rechazaron el 48, o el 47, digamos. Rechazaron a Ken David y Taba. Y después rechazaron las propuestas de Olmert. Si no lo quiero decir en el término de rechazar, lo tengo que poner en un sentido de no dijeron que sí. O dijeron no vamos a en definitiva, situaciones en las que uno tiene que jugarse. Porque no hay otra. Porque si no te jugás tú, o sea, si no te jugás vos, que sos el que tenés que recibir los territorios que voy a entregar yo no tengo cómo aguantar el rechazo que tengo interiormente. O sea, no puedo aguantar un gobierno así. Esa es política. O sea, que estamos pasando del campo de las grandes frases al campo de la política pura. En el campo de la política pura se necesitan líderes que puedan decidir. Entonces, a raíz de que no se decidió eso, se pasó a la segunda esfera, que es la prolongación, lo deepening, de la profundización del asunto de la colonización. Yo estoy muy en desacuerdo con la colonización, yo personalmente. Yo me animaría a decir nuevamente que casi, si los palestinos hubiesen estado dispuestos a jugar el partido de la paz total, sin problema ninguno, yo creo que más del 50-60% de la población de Israel estaba de acuerdo con el asunto de eso. El problema se dio que como no se entendió de la parte israelí que no hay partner, o no hay posibilidad de tener un arreglo con los palestinos, entonces ganó la parte de derecha. Y la parte de derecha es Netanyahu y la gente que lo sigue, que inclusive lo presiona aún más, partiendo de la base de que no va a haber paz con los palestinos y que hoy en día, inclusive a pesar de que yo soy optimista, usted puede decir también optimista sin razón, porque ¿qué quiere decir optimista sin razón? Optimista en el sentido de que ante la convulsión que hay en el mundo árabe, inclusive si yo estoy frente a un partner como Abbas, en el que puedo llegar a creer, es como si estoy dialogando contigo y realmente creo que vos querés lo mismo que yo, pero yo ya entiendo de que atrás tuyo no te van a permitir hacer ninguna concesión y que lo que pueda pasar en el mundo árabe en materia de política interna no tiene nada que ver con una democracia liberal que me pueda de alguna forma u otra asegurar que si yo te hago concesión territorial, esos territorios están dedicados a la paz y punto. Eso es lo que yo le decía exactamente a los españoles. No importa si mañana Euskadi va a ser independiente o no. Porque si Euskadi es independiente, Euskadi no independiente, el mismo liberalismo que existe ahora va a ser después, adentro de Euskadi, fuera de Euskadi, juntos o separados. No tiene ningún problema. Pero es algo que Israel no puede estar seguro. Y ante la seguridad de un Estado demasiado pequeño, teniendo un territorio al lado que puede transformarse en demasiado hostil, no es no es un negocio fácil de hacer, no digo imposible, lo podemos seguir intentando, pero no es fácil de hacer. Pero nuevamente, y no me escapo del punto de la cuestión de la profundización de la colonización, es cierto, mucho de lo que dices es cierto, te hago una corrección quizás económica, la colonización puede tener aspectos muy negativos desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista nacional es siempre malo. Nadie quiere ser colonizado de ninguna forma. Pero si vos te abstraes de la parte esa, que es mala de por sí, y te pones puramente la parte económica, la colonización puede ser mala económicamente, pero puede ser también muy buena. Hay muchos palestinos que no quieren esa colonización, pero tampoco quieren demasiado que Israel se vaya, porque Israel dentro de una forma le da seguridad también contra la propia revuelta que pueda haber dentro del mundo árabe. Hay muchísimos palestinos en Ramallah, que no les quiero decir que prefieren a Israel al Hamas, pero no están lejos de eso. Preferirían un país independiente, democrático, etcétera, etcétera, pero saben realísticamente que un país independiente palestino puede ser mañana un país Hamas o puede ser un país ISIS o puede ser un país de lo que sea. Puede transformarse en cualquier cosa, puede transformarse también en democrático. Es
un juego en donde hay que tomar riesgos. Y admito que Israel hoy en día está mucho menos dispuesto que en el momento que estaba Ehud Barak, o en el momento que estaba Rabin, a tomar riesgos con respecto a eso. Y se produce esa situación que tú mencionas. Pero te repito nuevamente, el punto de vista económico no conviene unir lo político a lo económico. No conviene. Eso es mentira, eso no funciona. Hay veces, les puedo asegurar que Gaza mismo, sin que sea país independiente y bajo la cobertura israelí, se puede transformar en un país terrenal. Nuevamente no tiene nada que ver. Yo como personaje de Gaza, por ejemplo, puedo decir, no acepto que me compren, no vendo mi patrimonio identitario por el bajo precio de la necesidad, punto. Eso es una tesis y puede ser muy respetada, pero tiene su precio. Lo mejor sería independencia, paz y desarrollo. Pero ese triángulo en estos momentos está muy difícil de sostener. Por lo que Israel obviamente tiene su case de ser bastante, digamos, bastante cuidadoso con los pasos que tiene que tomar, y obviamente al ser cuidadoso con los pasos que tiene que tomar se crean situaciones como la que estaba mencionando acá el compañero. Y con respecto a lo otro, a lo de Roma, nuevamente es Estados Unidos e Israel que quieren solamente negociaciones bilaterales, sin intervención de la comunidad internacional, porque la comunidad internacional siempre ha sido desfavorable con respecto a Israel, entonces no hay forma. Y con respecto a lo de Ben Gurión, finalizando, lo que dijo Ben Gurión es el problema, que a pesar que es una disyuntiva que tiene Israel, que digo, miren, si entrego territorios y acepto en definitiva a los palestinos para evitar que mi democracia se transforme en una democracia demasiado problemática, o deje de ser democracia, digámoslo así, asumo riesgos existenciales. Y si no asumo esos riesgos existenciales, asumo riesgos con respecto a lo que Ben Gurión decía, una democracia bastante problemática, o lo que este profesor Yeshayahu Leibush decía. Yeshayahu Leibush inclusive decía, no hay que negociar nada, hay que huir de los territorios, porque eso crea justamente lo que dice acá la señorita, que es un problema para la democracia israelí. Esos son los dilemas que se están viendo en estos momentos. Es una disyuntiva difícil de discernir. O seguridad, o me quedo con una democracia que va a ser difícil de manejar, o que está siendo difícil de manejar. En definitiva, es algo que ustedes pueden considerar y entender muy claramente. Si nosotros tenemos un dominio soberano sobre una mitad de la población que no tiene derechos políticos, ustedes como demócratas, no solamente ustedes, en cantidad de gente en Israel también está en esa disyuntiva. Porque hay gente que vota en contra del gobierno, porque quiere terminar con esa disyuntiva. La disputa en Israel es medio y medio. Inclusive los que apoyan al gobierno, hay muchos que apoyan al gobierno justamente porque la disyuntiva, y se le entiende el problema democrático, pero más me problematiza el asunto de que ahí puede haber un Estado palestino dominado por Daesh, dominado por Hamas, dominado por lo que sea, y ahí se me crea un lío existencial de primerísima línea que no estoy dispuesto a aguantar. Entonces, ¿saben lo que? Me como esta galleta de que sea una democracia más problemática, en fin, etcétera, y trato de vivir con esa situación de la forma que sea. Y hay un sector, que son los más radicales, que esos son los que se llaman la derecha pura, ¿no? No hay problema con la democracia, no me importa, este territorio es mío y me quedo en. Pero eso sigue siendo minoría. La gran mayoría es una mayoría pragmática, que está aquí o acá, de acuerdo a lo que ves del lado de enfrente. Y el lado de enfrente dio muchas indicaciones, que básicamente son como decir, no, o sea, mi seguridad no puede arriesgarse por eso. Ahí está el debate, por eso fracasamos en el proceso de paz, no por otra cosa. Porque la gente no nos votó. ¿Y por qué la gente no nos va a votar si queremos la paz? Y bueno, porque ustedes quieren votar la paz, pero son demasiado tontos. Nada más.
continuación procederemos a la entrega de diploma y un regalo institucional, también la firma del libro de visitantes distinguidos, por favor. ¿Por qué siempre que decían eso te reías? Espera. Todos bien felices aquí. ¿Qué? ¿Ah? Hace un más discreto. Tomé foto. ¿Viste? Lau, ¿cómo está, licenciada? Me gustó. Doctor. ¿Qué? Me encantaron los preámbulos en las preguntas que no contestan. Sí, de hecho. ¿Cómo va con su nuevo grupo? Ya sé, nosotros más, demasiado. Nadie saca chisme. Nadie participa. ¿Quién está de acuerdo? Bueno, ¿quién no está de acuerdo? Ay, qué aburridos. Pelear. Nadie quiere pelear. ¿Cómo van a tener el final? ¿Qué siente que no? O sea, no van a hacer caso. A continuación leo rápidamente las palabras. Ya vamos a terminar. Es un honor para mí poder estar ante este público tan inteligente y activo. Bendigo esta universidad por el brillante trabajo que hacen, profesor Alberto Spektorovsky y sus cargos. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, no lleguen, porfa. ¿Hay algo más? Porfa. ¿Qué más quieren? Porfa, nada más les pido un favor. ¿Entregar mi trabajo? ¿Entregas el mío? O sea, era de dárselo, no de chocar. No, ahorita es una foto. ¿Dónde va? ¿Qué? Mary. Ya no lo puedo ver. Ay, pero no tiene nombre. Se lo Ahorita pone. se lo pongo. ¿La otra? Este sí tiene nombre.